raquídeo. Entonces yo tengo una meninge craneal que rodea al encéfalo y una meninge raquídea entonces que rodea a la médula. Básicamente, tanto la meninge craneal como la meninge raquídea tiene dos partes. Una parte externa que recibe el nombre de dura madre, es una hoja fibrosa, es la hoja más externa de la meninge. Y tenemos después la leptomeninges, que es la parte interna o meninges blanda, que está formado a su vez por la aracnoides y por la pía madre. Entonces yo tengo dura madre y leptomeninge formado por la aracnoides y la pía madre. Eso es tanto a nivel encefálico como a nivel medular. Entonces, rodeando el sistema nervioso central, yo tengo entonces estas cubiertas que son fibrosas, cerosas. La más externa, la dura madre, es fibrosa, mientras que la pía madre, que está en contacto con el tejido nervioso, es seroso. Entre ambos se encuentra la aracnoides, que también es tejido fibroso. Entonces son capas fibroserosas que rodean y protegen al encéfalo y a la médula. ¿Hasta ahí me van llevando? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo tengo dos capas bien definidas. Por un lado tengo la paquimeninges, o las meninges duras, que está formada por la dura madre, que es la capa más externa, es una capa fibrosa, resistente, que está en relación con el continente óseo. A nivel del cráneo está pegado al hueso y a nivel del canal raquídeo está separado del conducto raquídeo por un espacio que se llama espacio extradural, que contiene vasos sanguíneos y grasa. Ese espacio extradural vamos a encontrarlo solamente en la columna, en el canal raquídeo. No vamos a tener espacio extradural a nivel del cráneo. Entonces esa es la paquimeninge que da formación a la dura madre. Después tenemos a las meninges blandas o leptomeninges, que consta a su vez de dos hojas. Pegado al tejido nervioso, la pía madre, que está en contacto con el tejido nervioso y le acompaña a los vasos sanguíneos a su ingreso en el tejido nervioso, por eso se llama también lámina portavasos. Y entre la dura madre, que está por fuera, y la pía madre, que está pegado al tejido nervioso, vamos a tener la aracnoides, que es una capa intermedia muy laxa, que está formada por tractos fibrosos finos, ¿sí?, que tiene dos hojas, una hoja externa que se pega a la dura madre y una hoja interna que se pega a la pía madre. Y entre ambos hay unos tractos fibrosos que le dan el aspecto de tela de araña. De ahí viene su nombre. Aracnoides viene de tela de araña. ¿Sí? Parece una tela de araña. Entonces yo tengo este esquema, es muy lindo. Yo tengo entonces la dura madre, que tiene entonces una forma, es una hoja fibrosa externa. Vemos que tiene una hoja externa y una hoja interna. La hoja externa está pegada al hueso y la hoja interna está por dentro de la hoja externa. En algunos lugares, esa hoja interna se separa de la hoja externa y forma lo que se llaman senos venosos de la dura madre, que son espacios. Entonces, los senos fibrosos de la dura madre son espacios que están dentro de la dura madre que contienen sangre venosa. Y en otros sitios, esa hoja interna se introduce hacia el interior de la cavidad craneal, formando lo que se llaman tabiques o septos durales. Son entonces prolongaciones de la dura madre que se introducen hacia el interior de la cavidad craneal, se meten entre el tejido nervioso, formando tabiques. Entonces, dos dependencias importantes tiene la dura madre a nivel encefálico. Eso nos vamos a encontrar en el canal raquídeo. Son los senos venosos de la dura madre y los septos de la dura madre, o tabiques fibrosos de la dura madre. Entonces ahí tengo entonces dura madre, la hoja más externa, es una hoja fibrosa, dura, ahí viene su nombre, dura, ¿sí?, dura madre.
esa dura madre tiene dos hojas. Entonces, una hoja externa que está pegado al hueso y una hoja interna que está pegado a la aracnoides. Está pegada a la aracnoides. Acá en rosadito vemos la pía madre, que es la meninge serosa, que está en íntimo contacto con el tejido nervioso y que acompaña a los vasos sanguíneos, cuando estos vasos sanguíneos se introducen en el espesor del parénquima del tejido nervioso. Y entre ambos, esto que vemos en azul, es la aracnoides, que tiene también dos hojas. Acá no está muy bien dibujado la hoja interna, tiene una hoja externa en contacto con la hoja interna de la dura madre y una hoja interna en contacto con la pía madre. Entre esa hoja externa, en relación con la hoja interna de la dura madre, y la hoja interna de la aracnoides en relación con la pía madre, tenemos un espacio que tiene líquido, que tiene un espacio por donde, ven ustedes, circulan los vasos sanguíneos y por donde circula líquido cefalorraquídeo. Y entre la hoja interna y la hoja externa de la aracnoides tenemos estas trabéculas fibrosas que actúan de sostén de los vasos y del líquido cefalorraquídeo que circula ahí. En algunos sitios este espacio, que se llama interaracnoideo, para algunos recibe el nombre también de subaracnoideo, interaracnoideo, en algunos lugares está dilatado y eso es lo que recibe el nombre de cisternas. ¿Qué son las cisternas entonces? Las cisternas son dilataciones del espacio interaracnoideo que vamos a tener tanto a nivel encefálico como a nivel raquídeo. Entonces, estas son las tres hojas. La dura madre con dos hojas, externa e interna. La pía madre, la hoja más interna, se llama también meninge nutricia o meninge vascular o lámina portavasos, porque acompaña los vasos sanguíneos. Se introduce en los surcos, en la profundidad de los surcos, mientras que tenemos la aracnoide, entonces, entre la dura madre que está por fuera y la pía madre que está por dentro. Tiene dos hojas. Entre ambas hojas hay un espacio que se llama interaracnoideo y donde vamos a encontrar estas trabéculas fibrosas que dan sostén a los vasos sanguíneos y por donde circula entonces líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde circula líquido cefalorraquídeo? Entonces, espacio interaracnoideo. Pregunta de examen. ¿Dónde se originan las diferentes capas de la meninges? Las diferentes capas de la meninges se originan en el mesodermo, que es la capa media del embrión. Pero acá tenemos las meninges dura madre, la más externa, tiene dos hojas, externa e interna. Y por dentro de la dura madre tenemos las meninges blandas, que está formada a su vez por la pía madre adherida al tejido nervioso, que acompaña a los vasos sanguíneos, por eso se llama también meninge vascular, y entre ambos la aracnoide, que tiene dos hojas, una hoja externa adherido a la hoja interna de la dura madre y una hoja interna adherida a la pía madre, unidas por tractos fibrosos, que son estas linitas acá, estas trabéculas que vemos acá, y estas aracnoides, entonces, tiene entre las dos hojas un espacio que se llama interaracnoideo, que como les decía, tiene vasos sanguíneos y tiene líquido cefalorraquídeo. Y hay un detalle muy interesante, que la aracnoides se mete en el seno venoso, formando lo que se llama corpúsculos aracnoideos o corpúsculo de Paccioni. Si nosotros tenemos en cuenta que el líquido cefalorraquídeo transita o transcurre por este espacio interaracnoideo, a través de esta granulación de Paccioni, ese líquido cefalorraquídeo se va a la sangre venosa, porque va al seno que está acá arriba, este seno se llama seno longitudinal superior. Entonces, en el seno longitudinal superior, ahí vamos a tener las granulaciones de Paccioni, que son entonces prolongaciones de las aracnoides hacia el interior de los senos durales, de los senos venosos de la dura madre, donde el líquido cefalorraquídeo va a pasar a la sangre venosa. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Bueno.
Entonces, tanto a nivel encefálico, a nivel craneal, como a nivel raquídeo, yo voy a tener la pía madre pegado al tejido nervioso. En el medio, la aracnoides con una hoja externa, una hoja interna, entre ellos el espacio interaracnoideo que contiene, como les decía, vasos sanguíneos y líquido cefalorraquídeo. Y por fuera la dura madre, que dijimos, a nivel craneal, la dura madre está en íntimo contacto con el hueso, mientras que a nivel raquídeo está separado del hueso por un espacio que se llama extradural y que contiene grasa y abundantes vasos venosos sobre todo. Vamos a la meninge craneal. La meninge craneal entonces es el conjunto de capas que envuelven al encéfalo. Acuérdense que el encéfalo es tejido nervioso que está dentro del cráneo. Entonces, dentro del cráneo, todo el tejido nervioso está rodeado por la meninge craneal. Esa meninge craneal entonces está formado, como ya dijimos, dura madre, aracnoides y más interno, la pía madre. La dura madre tiene dos hojas. Una hoja externa, esa hoja externa que dijimos, acá está pintado en gris. Esta hoja externa de la dura madre está pegada al hueso, por eso se le llama también endóstica. La capia endóstica o periosteal también le llaman algunos. Y después la hoja interna que está pintado acá medio marroncito, esa hoja interna entonces recibe el nombre de meningia. ¿Por qué? Y porque se relaciona con la aracnoide. Entonces la hoja externa se relaciona con el hueso, pues se llama endóstica o periostal, mientras que la hoja interna de la dura madre se relaciona con la aracnoide, por eso se le llama también meningia o hoja meningia. Están adheridas al hueso, están más adheridas en la parte de la base del cráneo que en la calota. Entonces tiene una hoja externa que es gruesa, blanco-amarillenta, que está adosado al endocráneo, ¿sí? Ese adosamiento de la hoja externa de la dura madre es bien adherente a nivel de la base del cráneo y es un poquito más laxa a nivel de la calota, inclusive en esta región del Instituto Nacional que es fácilmente separable, ¿sí?, del cráneo, que se llama zona decolable de Gerard Marchand, donde puede acumularse sangre en un traumatismo. Por eso se llama que es un espacio epidural virtual. Cuando se rompe el cráneo, cuando hay una fractura del cráneo, la arteria meningia, sobre todo la arteria meningia media, puede romperse y juntar sangre entre la hoja externa de la dura madre y el hueso, formando entonces un espacio epidural real. Entonces, la hoja externa de la dura madre está firmemente adherido, excepto en la parte, ¿sí?, de la calota, en la parte de la calota. Esto es la base, acá está firmemente adherido, en la base del cráneo, la meninge externa está firmemente adherido. En la parte de la calota está adherido, pero no es una adherencia tan importante. Es fácilmente separable. En esa zona, entonces, acá transcurre esa arteria, que es la arteria más importante del cráneo, para irrigar las meninges, que es la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar interna, rama a su vez, rama terminal de la carótida externa. La carótida externa, entonces, que es rama de bifurcación de la carótida primitiva, va a dar dos ramas terminales. Una de ellas es la maxilar interna, que es esta, y una de sus ramas ascendentes es esta, la meningia media, que ingresa al cráneo por el agujero redondo menor. Entonces, cuando hay una fractura del cráneo, esta arteria se puede romper y se junta sangre entre el hueso y la dura madre, que es esto. Normalmente tiene que estar así, pegado al hueso, pero cuando hay sangrado, la sangre se mete entre el hueso y la dura madre, formando entonces un espacio extradural real. Y vean ustedes cómo cuando se forma ese hematoma, el tejido nervioso es comprimido y esto es una urgencia, una emergencia quirúrgica.
La hoja interna no está adherido al hueso, está en relación entonces con la aracnoides. Está adherido a la hoja externa de la aracnoides. Su aspecto es liso, es pulido y envía hacia la profundidad, ¿sí?, los tabiques o septos durales que compartimentalizan, es decir, dividen la caja craneal, dando soporte a las distintas estructuras nerviosas. Estos septos son constantes o inconstantes. La mayoría son constantes y las más importantes son constantes. Entonces tenemos dos verticales sagitales, que son la hoz del cerebro, que es esto que le estoy mostrando, que se introduce entre los dos hemisferios cerebrales. Abajo, acá no se ve muy bien, tenemos la hoz del cerebelo, que se introduce entre los dos hemisferios cerebelosos. Entonces tenemos dos tabiques sagitales, que son verticales, y dos tabiques horizontales. Este que por ahí es el más importante, se llama tienda del cerebelo o tentorio, que es muy importante porque divide la cavidad craneal o el espacio craneal, el contenido, divide la caja del cráneo en dos segmentos. Por encima de la tienda del cerebelo, la región supratentorial, y por debajo la región infratentorial. ¿Qué tenemos en la región supratentorial? Es decir, por encima de la tienda del cerebelo tenemos al cerebro. ¿Y qué tenemos por debajo? Región infratentorial. Vamos a encontrar en la región infratentorial al tronco encefálico y al cerebelo. Entonces es muy importante esta tienda del cerebelo, que divide entonces el compartimiento craneal en supratentorial, que contiene al cerebro, infratentorial, que contiene al tronco encefálico y al cerebelo. El otro septo tabique es la tienda de la hipófisis o diafragma celar, que es esto que está por encima de la silla turca. Entonces son dos horizontales o transversales, la tienda del cerebelo y la tienda de la hipófisis, y dos verticales sagitales, que son la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. ¿Me van llevando hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces esta tienda del cerebelo se llama también tentorio. Ven ustedes que tiene entonces acá se cortó libre, que forma orificio, que se llama incisura del tentorio o foramen de Paccioni. Por acá pasa el tronco encefálico, ¿sí?, la parte más alta del tronco encefálico, que se llama istmo, ¿sí?, del tronco, pasa y ahí descansa entonces sobre él el cerebro. Importante. Y el borde externo se adhiere entonces al hueso. Tiene un borde externo adherente y un borde anterior libre. Ese borde libre entonces delimita un orificio con la superficie basilar del occipital, un orificio que se llama orificio de Paccioni o incisura de la tienda. Importante, entonces, esta es la tienda del cerebelo. Todo lo que está por arriba, entonces, supratentorial, cerebro. Todo lo que está por debajo, infratentorial, tronco encefálico y cerebelo. Acá vemos este esquema. Tiene un borde anterior libre que conforma entonces con el occipital, la superficie basilar, este orificio, ¿sí?, que es la incisura. ¿Sí? Esta es la incisura de Paccioni, o incisura oval o incisura de la tienda. En la parte media y alta, en la cara superior se inserta entonces en la parte media la hoz del cerebro, y en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, ahí tenemos una dependencia dural más que se llama seno venoso recto. Seno recto. Seno recto, que desemboca en la tórcula o confluencia de los senos o
prensa de erófilo. Entonces, por su cara superior está en la región supratentorial, da sostén al cerebro, mientras que por su cara inferior cubre al cerebelo. Por acá, cara inferior, cubre el cerebelo, la cara superior da sostén al cerebro. Entonces tiene una circunferencia anterior que forma entonces, con el canal basilar, el foramen oval de Paccioni o incisura tentorial, por donde va a pasar entonces el tronco encefálico de la región infratentorial hacia la región supratentorial. Estamos viendo entonces la tienda del cerebelo, que es una dependencia de la dura madre, es una proyección hacia dentro de la hoja interna de la dura madre, transversal, que separa entonces la cavidad craneal en dos regiones: supratentorial, que contiene al cerebro; infratentorial, que contiene al cerebelo y al tronco encefálico. ¿Me van llevando? Sí, profe. Bueno, acá estamos viendo nuevamente incisura oval de Paccioni, ¿sí?, entre la superficie basilar del occipital y el borde anterior libre. La cara superior del tentorio, entonces, da inserción a la hoz del cerebro. Y entre la hoz del cerebro, que es vertical, sagital, y la tienda del cerebelo, que es horizontal, vamos a tener una dependencia de la dura madre, que es un seno venoso, se llama seno recto. Entonces yo tengo un borde libre, un borde adherente. En el borde adherente, ahí vamos a tener el seno lateral, ¿sí?, seno transverso, lateral, ¿sí?, y el borde adherente acá a nivel del peñasco del temporal va a tener otro seno, que es el seno petroso superior. Seno petroso superior. Bueno, entonces acá estamos viendo la tienda del cerebelo o tentorio. Este es el borde libre. La hoz del cerebro, entonces, tiene una forma entonces triangular, de base posterior, una cara lateral izquierda, una cara lateral derecha, un borde superior adherente, un borde inferior libre. Tanto en el borde superior como en el borde inferior vamos a tener senos venosos. En el borde adherente, donde se une, ¿sí?, acá, vuelvo para atrás, acá, esto sería el seno longitudinal superior, bien arriba, seno longitudinal superior, y en el borde inferior vamos a tener el seno longitudinal inferior. Entonces acá, en el borde adherente, donde se separan la hoja externa e interna, ahí se forma el seno longitudinal superior, y después las dos hojas internas se meten hacia adentro entre los dos hemisferios cerebrales, y en el borde libre vamos a tener otro seno, el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior se une con una vena que se llama vena cerebral magna o vena de Galeno, y forma acá en la base de la hoz, en la unión de la base de la hoz con la cara superior de la tienda, un seno que se llama seno recto. Senos son entonces desdoblamiento de la dura madre que contiene sangre venosa. Seno venoso es la dura madre. Estamos viendo el seno recto. Acá se sacó la hoz del cerebro, porque a nivel de la unión de la hoz del cerebro con el tentorio, ahí tenemos el seno recto. Entonces, vean ustedes que va aumentando de altura, ¿sí?, hacia atrás. La parte posterior tiene 5 centímetros de altura y en la parte anterior tiene 1,5 centímetros nada más. Tiene un borde superior adherente que contiene entonces al seno longitudinal superior. Acuérdense que en el seno longitudinal superior desembocan los corpúsculos aracnoideos de Paccioni, donde se vierte el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa. Un borde inferior que contiene también un seno, que es el seno longitudinal inferior. Una base que contiene el seno recto. Y un vértice que se mete acá, se inserta en la apófisis Christagall.
Entonces, en el borde superior de la hoz del cerebro, vamos a tener este seno, que es el seno recto, pero seno longitudinal superior, perdón. ¿Sí? Acá vemos la hoja externa, se separa de la hoja interna y ahí se forma entonces el seno longitudinal superior. Y las dos hojas internas se unen y forman la hoz del cerebro, que sería esto. Entonces acá arriba, donde se inicia la hoz, ¿sí? Ahí tenemos el seno longitudinal superior. Y acá abajo, ¿sí? Acá abajo tenemos el seno longitudinal inferior. Entonces, donde se forma arriba, seno longitudinal superior, acuérdense que en el seno longitudinal superior se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo porque en ese seno se introducen los corpúsculos aracnoideos de Paccioni. Entonces, en la base de la hoz del cerebro, a nivel de la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, ahí tenemos un seno que se llama seno recto. El vértice se inserta en la apófisis crista galli, envía una pequeña prolongación hacia el foramen ciego y suele tener una pequeña vena, que es la vena del agujero ciego de Esperino. A nivel del vértice, entonces comienza el seno longitudinal superior. Esto que le estoy mostrando. La hoz del cerebelo, hoz menor, es mucho más pequeña. Esto es la hoz del cerebro. La hoz del cerebelo se mete entre los dos hemisferios del cerebelo. Es mucho más pequeña, está por debajo de la tienda del cerebelo. Contiene los senos occipitales. La otra tienda es la tienda de la hipófisis. La tienda de la hipófisis está por encima de la silla turca. ¿Sí? Tiene entonces un pequeño orificio por donde pasa el infundíbulo, y esto es la hipófisis. El infundíbulo es un tejido que une la hipófisis con el cerebro medio, intermedio o diencéfalo. Entonces tiene una hoja superficial, una hoja profunda, que tapiza entonces a la silla turca. Acá estamos viendo, esta es la hoz, esta es la tienda del cerebelo, borde adherente, que contiene los senos, borde libre, que forma la incisura oval de Paccioni. Esta es la silla turca cubierta por el diafragma celar, ¿sí? O tienda de la hipófisis, muy pequeñita. Y hay una dependencia que es inconstante, que es la tienda del bulbo olfatorio, que está por encima del bulbo olfatorio. Es una vista interna. Esto es la apófisis crista galli, esta es la lámina cribosa. Acá está el bulbo olfatorio y generalmente entonces acá esta parte suele haber una pequeña proyección de la dura madre que cubre ese bulbo. ¿Cómo está irrigada la dura madre? La dura madre está irrigada entonces por las arterias meningias. La más importante es la arteria meningia media, que, como dijimos, ingresa al cráneo por el agujero redondo menor. Es una rama de la arteria maxilar interna, que a su vez es una de las ramas terminales de la carótida externa. Pero también hay ramas, arterias meningias anteriores, que vienen de las arterias etmoidales, que son ramas de la oftálmica. Arteria meningia posterior, sí, que nace de la auxiles. Sí, pero la más importante es esta es la arteria meningia media, que es la que suele romperse cuando hay una fractura de cráneo. Está inervado sobre todo por el trigémino. Ahí tenemos entonces los tabiques durales, la hoz del cerebro, vertical, sagital, se mete entre los dos hemisferios. Tiene dos bordes, un borde adherente donde comienza a nivel de la separación de las hojas interna y externa, seno longitudinal superior, a nivel entonces del borde adherente superior. En ese seno longitudinal superior se vierte el líquido cefalorraquídeo y contiene las granulaciones aracnoideas de Paccioni. El borde inferior, libre, que contiene el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior se une con una vena que se llama vena de Galeno y forma el seno recto, que está en la cara superior
de la tienda del cerebelo en su unión entonces con la base de la hoz del cerebro. Acá estamos viendo seno longitudinal superior en el borde adherente, superior adherente de la hoz. Seno longitudinal inferior a nivel del borde libre inferior de la hoz. Ese seno longitudinal inferior se une con una vena que se llama vena cerebral mayor o de Galeno, ahí le estoy mostrando. Al unirse se forma el seno recto, que es esto. El seno recto va a una dilatación que se llama tórcula o prensa de Herófilo, que está a nivel de la protuberancia occipital interna, en la escama del occipital. Entonces, el seno longitudinal superior y el seno recto terminan en esa prensa de Herófilo o tórcula. Vamos a ver la próxima semana lo que son los senos, los senos durales. Ahora estamos viendo la meninge en general. El espacio subdural es el espacio que existe entre la hoja interna de la dura madre y la hoja externa de la aracnoides. Este espacio es virtual, pero en algunas ocasiones puede acumularse líquido, sobre todo en ese espacio. Es muy raro. La leptomeninges, ¿sí?, está situado entonces por debajo de la dura madre, está adherida a la capa meningia, la capa interna de la dura madre. ¿Sí? Entonces la aracnoides forma la parte externa, que a su vez tiene dos hojas, una hoja externa que se une a la hoja interna de la dura madre y una hoja interna que se une a la pía madre. La pía madre se mete en los surcos, está pegado al tejido, ¿sí?, acompaña los vasos sanguíneos y se mete en la profundidad de la masa encefálica o el tejido medular. Mientras que vean ustedes acá, entonces la aracnoides no se introduce en los senos. Creo que tengo una imagen, después le voy a mostrar. La aracnoides entonces tiene una hoja externa, una hoja interna y entre ambos un espacio que se llama interaracnoideo, que tiene estas trabéculas óseas que dan sostén a los vasos sanguíneos y que contiene sobre todo líquido cefalorraquídeo y que se proyecta hacia el interior del seno longitudinal superior, formando estas granulaciones que se llaman granulaciones aracnoideas de Paccioni, donde el líquido cefalorraquídeo que transita o que transcurre por el espacio interaracnoideo es vertido hacia la sangre venosa contenida en el seno longitudinal superior. Entonces, acá estamos viendo otra vez esto que tiene tela de araña, tiene pinta de tela de araña, eso es la aracnoides, que tiene dos hojas, una hoja externa que se pega a la hoja interna de la dura madre y una hoja interna que se pega a la pía madre. Entonces, esto está surcado, está atravesado por estas trabéculas que hacen como si fuese una tela de araña, interconectadas entre sí, espacio interconectado entre sí, por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá tenemos el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior. Acá tenemos la hoja interna, entonces forma un tabique, esto sería la hoz del cerebro, que se mete entre los dos hemisferios cerebrales. Acá estamos viendo este lindo esquema. La pía madre se mete en los surcos, acompañando los vasos sanguíneos, y vean ustedes la hoja interna de la aracnoides no se mete en los surcos, pasa por encima. Vean ustedes, ahí no se mete en los surcos, mientras que la pía madre sí se mete en los surcos. Y la aracnoides tiene entonces una hoja interna pegada a la pía madre, pero que no se mete en los surcos. Una hoja externa que se relaciona con la dura madre entre ambas estas trabéculas fibrosas, y acá vemos esas trabéculas dan sostén a los vasos sanguíneos y forman las granulaciones que se meten en el seno longitudinal superior. Por acá transcurre líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, que es vertido entonces a la sangre venosa de los senos. Estamos viendo entonces, importante. Otro esquema lindo, entonces, granulación aracnoidea se mete en el seno longitudinal superior. ¿Qué son las cisternas? El espacio que queda entonces entre la hoja interna y la hoja externa de la aracnoides recibe el nombre de espacio interaracnoideo. Dijimos, por ahí pasa líquido cefalorraquídeo, y en algunos lugares existen dilataciones de ese espacio interaracnoideo y reciben el nombre de cisternas. A nivel encefálico, a nivel craneal, existen muchas cisternas, y a nivel del canal raquídeo, a nivel de la columna, existe uno solo, que se llama cisterna lumbar.
A nivel del cráneo, las cisternas pueden ser divididas supratentoriales por encima de la tienda del cerebelo, supratentoriales, y se dividen otra vez en grupos anteriores, laterales, posteriores. Por debajo del tentorio la misma cosa, y por debajo del tentorio tenemos cisternas anteriores, cisternas posteriores. No les nombro esto porque todavía no saben lo que es interpeduncular. Cuando veamos todo esto, vamos a volver ahí. Lo que tenemos que acordarnos es esto. Dentro de la infratentorial posterior existe uno que es muy importante, que se llama cisterna magna. La cisterna magna se llama bulbocerebelosa, ¿sí? Bulbocerebelosa. Esta es una cisterna posterior infratentorial, por donde el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en esas cavidades que hemos visto cuando vimos en embriología, y donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo que circula por el sistema ventricular sale del sistema ventricular para ir a la cisterna magna, que es esta cisterna que está acá entre el cerebelo y el bulbo. A partir de ahí, ese líquido cefalorraquídeo va a circular por el espacio interaracnoideo hasta llegar entonces a través de las granulaciones de Paccioni, seno longitudinal superior, donde se va a producir la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La pía madre acompaña, es una membrana delicada, íntimamente pegada al tejido. Dijimos que se introduce en los surcos, acompaña a los vasos sanguíneos, por eso se llama nutricia o vascular. Acompaña a los vasos sanguíneos hasta las cavidades ventriculares, donde va a formar conjuntamente con las células ependimarias de tipo 1 los vasos sanguíneos que son acompañados por esta pía madre. Entonces, pía madre con los vasos sanguíneos que acompaña y las células ependimarias que revisten el sistema ventricular forman un tejido especial que ya recibe el nombre de plexo coroideo, que es el encargado de producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? Vasos sanguíneos acompañados por pía madre y las células ependimarias. ¿Dónde se encuentra eso? Formando lo que se llama tela coroidea en las cavidades, ¿sí? que tiene el tejido nervioso central, sobre todo a nivel encefálico, que se llama sistema ventricular. Ahí estamos viendo la tela coroidea. Entonces, eso es el tejido encargado de formar líquido cefalorraquídeo. A nivel de la meninge, a nivel del canal raquídeo, todo es muy parecido, Acá tenemos que tener en cuenta que existe un espacio extradural o epidural, que es un espacio que existe entre la dura madre y el hueso. Dijimos que no existe ese espacio a nivel craneal. No existe ese espacio a nivel craneal. En las caras laterales, la dura madre acompaña las raíces nerviosas formando lo que conocemos como una dependencia, que son las vainas durales. Esas vainas durales, entonces, son dependencia de la dura madre que acompañan las raíces hasta el agujero de conjunción. La hoja interna de la dura madre, se comunica con la pía madre formando lo que se llama ligamentos dentados, que para la mayoría de los anatomistas es una dependencia de la pía madre. El espacio epidural, entonces, es muy importante, tiene varios plexos venosos. La aracnoides raquídea o medular es muy parecida, solamente que la cisterna hay una sola. Contiene también dos hojas, entre esas dos hojas espacio interaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo y una dilatación a nivel de la terminación de la médula. Acuérdense que la médula termina en L1, L2. A ese nivel vamos a tener la cisterna lumbar que contiene abundante líquido cefalorraquídeo. Entonces, entre L1 y L2 está entonces la terminación de la médula, L2, ¿sí? Disco L1, L2, y entre L2 y S2 está la cisterna lumbar. La pía madre entonces es una capa interna, vascular, que acompaña a los vasos sanguíneos, ¿sí? Acompaña a los vasos sanguíneos, se introduce hacia el interior de la médula, llevando los vasos sanguíneos. Y a nivel de las caras laterales van a tener estas prolongaciones que se llaman ligamentos dentados, que son 21 pares, 22 pares, que se meten entre las raíces anteriores y posteriores. Acá estamos viendo
entre las raíces anterior y posterior de los nervios raquídeos. Acuérdense que los nervios raquídeos tienen una raíz anterior motor, una raíz posterior sensitiva. Esta raíz anterior motor, raíz posterior sensitiva. Entre ambos ahí está el ligamento dentado, que une entonces la pía madre con la hoja, con la capa interna de la dura madre. Ahí está. Esta es la pía madre pegada al tejido nervioso de la médula. Esta es la dura madre. Estos son los sacos durales. Hoja externa, la hoja interna de la dura madre, entonces se comunica con la pía madre por estos ligamentos que se llaman dentados. Y hemos terminado. Justito ahora. Son las 5:28. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, este PPT va a estar en